Hola, hola mis estimados alumnos. Espero se encuentren bien en sus respectivos hogares, siempre acatando las normas de seguridad y prevención contra esta problemática de salud que afrontamos todos. Espero mantengan ese deseo de aprender más sobre la carrera, sobre esta materia, por lo cual le daré inicio a esta clase de manera virtual. Siempre ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y aclarar dudas por medio del Classroom, en el cual también les estaré subiendo más material para que ustedes refuercen la parte teórica y puedan optar por sus prácticas hospitalarias. Entonces, espero que pongan de su parte y pongan atención también. Vamos a tratar el tema del pielograma intravenoso, por el cual siempre me gusta empezar definiendo el estudio para que ustedes se ubiquen en la parte o región que yo voy a explorar. Definimos el pielograma endovenoso como el estudio radiológico que tiene el objetivo de valorar la anatomía, ubicación y función del sistema urinario. Esto llevado a cabo mediante la inyección endovenosa de medio de contraste hidrosoluble yodado no iónico, seguido de la adquisición de imágenes por intervalos de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a recapitular acerca de la, la anatomía, la cual podemos diferenciar que el sistema urinario está comprendido por dos riñones, dos uréteres, una vejiga urinaria y una uretra. Entonces el sistema urinario va a cumplir varias funciones. Unas de ellas son que produce y elimina la orina por medio de la catalización que realiza el cuerpo. Entonces recuerden que siempre el cuerpo va a necesitar muchas proteínas, minerales, aminoácidos, muchas sustancias importantes para nosotros, pero va a desechar todo aquello que ya no va a utilizar. Por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, etcétera. Otra función del sistema urinario va a ser la de la osmorregulación, o sea que él se encarga de medir la presión y la cantidad de agua que se maneja dentro del cuerpo. También otra función que va a cumplir el sistema urinario va a ser la función endocrina, ya que esta regula muchas hormonas del cuerpo. Entonces decimos que la parte principal del sistema urinario son nuestros riñones. Entonces hay que hablar más respecto de ellos. Decimos entonces que los riñones son estructuras que tienen una forma de un frijol, así se les conoce. Estos se encuentran ubicados en la parte retroperitoneal, o sea, en la parte posterior del peritoneo, que decíamos que es la membrana que recubre todas las vísceras del abdomen. Decimos que los riñones se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, aproximadamente a la altura de T12 y L3. Siempre vamos a visualizar que el riñón derecho está un poco más abajo porque se encuentra desplazado por el hígado, porque decíamos que el hígado es un órgano que ocupa bastante espacio dentro del cuadrante superior derecho del abdomen. Y luego encontramos el riñón izquierdo un poco más superior, porque a él solo se encuentran aledaños ciertas estructuras como el vaso, la flexura esplénica del colon, etc. Entonces, si el riñón lo vemos desde una forma exterior, podemos visualizar que él tiene unas medidas de 12 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho aproximadamente. Los riñones aproximadamente me van a pesar 150 gramos, alrededor de 0.34 libras, y estos se encargan de filtrar alrededor de 180 litros de líquido y depuran o eliminan 1.5 litros diarios. O sea, ellos se mantienen funcionando 24/7. Decimos entonces que los riñones tienen cuatro lados, los cuales son el borde lateral, el borde medial que se encuentra en esta concavidad que vamos a hablar de ella, el borde inferior o polo inferior del riñón y el polo superior, el cual se va a ver recubierto por la glándula suprarrenal. Recuerden que la glándula suprarrenal, o conocida como glándula adrenal, es muy importante porque ella regula las hormonas del cuerpo, las hormonas sexuales, también regula el cortisol y hace un proceso de filtración. Por ejemplo, filtra ciertos minerales y sustancias requeridas para el cuerpo y también regula el estrés al que se ve sometido el cuerpo en general. Entonces, hablando más respecto de esta concavidad o esta eminencia que se realiza acá, podemos decir que se llama ilio renal.
Dentro del hilio renal van a entrar la arteria renal, que es la principal encargada de irrigar este órgano. Va a salir la vena renal y también va a salir la pelvis renal, que a su vez se va a convertir en un uréter. Muy bien. Entonces, hablando ya desde su parte interna, cabe destacar que el riñón está compuesto por la corteza renal, que es lo que se encuentra más en la periferia de este. Podemos visualizar la médula renal, que es lo que se encuentra más medial. Entonces, podemos decir que en la corteza renal podemos encontrar pequeños vasos, pequeñas venas y arterias que siempre se van a encargar de irrigar a este. Y en la médula renal se encuentran unas estructuras muy importantes también. Dentro de la médula renal podemos diferenciar estas estructuras en forma de pirámides que se llaman pirámides de Malpighi, las cuales a su vez están formadas por una base que se encuentra en la parte más lejana a esta, que es la que delimita la parte de la corteza renal, miren, con la médula renal. Es esta parte de acá de la pirámide de Malpighi. Luego se encuentra esta otra parte, que es la parte más final de la pirámide, la cual se llama vértice o papila renal, que va a entrar en contacto directo con los cálices menores. Los cálices menores a su vez van a seguir su trayecto para convertirse en cálices mayores, que van a estar todos en unión para formar la pelvis renal. Entonces, decimos que las pirámides de Malpighi son las principales encargadas de la filtración glomerular, y aledañas a estas o a la par se encuentran las columnas de Bertin, así se los conocen, o pirámides o columnas renales, disculpen. Esto siempre ténganlo y repásenlo, ¿verdad? Tienen que estudiar más respecto a esto. Entonces, eh, estos son los componentes internos de los riñones, ¿sí? Vamos a destacar también que cuando se produce la filtración de sangre por medio de la arteria renal, esta se va subdividiendo, o sea, se bifurca en arterias más pequeñas porque tiene que irrigar todos los rincones del riñón. Decimos que la arteria renal entra aproximadamente a esta altura, se va a subdividir en las arterias segmentarias que van a estar más a nivel de los cálices, mayores y menores. Luego se van a bifurcar en las arterias interlobulares que ya van a ir a la altura de las pirámides. Y luego estas se bifurcan en las arterias arciformes que ya están a nivel entre las columnas renales y las pirámides. Luego estas tienen muchas más subdivisiones, pero nos vamos a quedar hasta esta parte vascular. Entonces, cuando se ha producido la respiración celular, ya las nefronas han regulado toda la sangre, la han filtrado, porque recuérdense que la parte principal que regula la función renal son las nefronas. Entonces, vamos a encontrar alrededor de unas 1 millón de nefronas, porque acuérdense que las nefronas son las que purifican la sangre. Entonces, esas tienen la principal función de filtrar, regular el agua, las funciones que son más solubles para el cuerpo. Y también tienen función de excreción, o sea, ya como en forma de orina. Muy bien. Ya hablando acerca de los uréteres, tenemos que mencionar que estos son muy importantes porque tienen la función de transportar la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿verdad? Tienen alrededor de 30 centímetros de largo y tenemos que recalcar que estos están formados por 3 túnicas, de las cuales vamos a ver desde la más entonces desde la más superficial hasta la más interna. Las capas que protegen los uréteres son la capa adventicia o la capa conjuntiva que se encuentra en el exterior, que esta está compuesta de vasos y nervios uretéricos, etc. Luego se encuentra la capa muscular, la cual se encuentra hecha de tejido muscular liso. Se encarga en gran parte del movimiento que genera eh, el desplazamiento de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y la capa más interna se llama capa mucosa, que es una capa delgada, lisa.
que está en contacto directo con la urea, o sea, con orina. Muy bien. Entonces, eh, por la dirección o la orientación que llevan los uréteres de forma cefalocaudal, por su movimiento, se podría decir peristáltico, por la capa muscular que va en orientación cefalocaudal también, y por su estrechamiento que se va aligerando o se va estenosando al nivel que llega a la vejiga, esto impide que haya un reflujo vésico-ureteral. Muy bien. Ya hablando en sí con respecto a la vejiga urinaria, podemos decir que esta está formada por un tejido muscular liso en su exterior y por un tejido o un urotelio en su parte interna, ¿verdad? Esta siempre se encuentra en contacto directo con la orina también. Y podemos decir que en su parte baja o en la parte a nivel más bajo de la vejiga se encuentra el polígono o el trígono, mejor dicho, perdón, el trígono vesical, compuesto por los orificios donde conectan los uréteres y la uretra. Recordando también que la vejiga urinaria alcanza o retiene un máximo de líquido de entre 250 ml. Ese es su capaz de extendimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces ya habiendo recapitulado acerca de la anatomía, vamos a hablar con respecto a la parte de las indicaciones, o sea, del por qué se realiza el estudio. Entonces vamos a decir que un pielograma intravenoso se puede llegar a realizar por indicación de litos o cálculos renales, litiasis también renal se le puede conocer, por riñón en herradura, por doble sistema colector, por hidronefrosis, por pielonefritis, por tumor renal, por un cáncer renal también, por catéter doble J, por estenosis ureteral, por fístula ureteral o por un reflujo vésico-ureteral. Entonces, ¿cuál va a ser la preparación previa del paciente? Decimos que el paciente se va a tener que preparar desde un día antes del examen, tiene que tomarse un laxante, ¿verdad? Eh, el mismo día del examen el paciente tiene que llegar en ayuna de 8 horas previas y tiene que llegar el paciente bien hidratado a la hora del estudio. Ya vamos a mencionar por qué. Entonces, en sí el procedimiento lo vamos a empezar como hemos empezado los estudios previos, o sea, se toma la boleta de rayos X, se observa la indicación del por qué se le va a hacer el estudio, se llama al paciente, se pasa al vestidor, se le otorga una bata para que se quite todas sus prendas, se va a entrevistar a este paciente para ver por qué principalmente le dejaron el estudio, para ver si él ha cumplido con la preparación previa, etcétera. Yo voy a enviar al baño al paciente, porque en esta parte donde ya mencionaba que él debe de llegar hidratado, es porque el riñón va a recibir una alta dosis de medio de contraste. Entonces él tiene que llegar bien hidratado. Se va a pasar al baño para que el paciente no tenga residuo de orina en su vejiga y así poder empezar el examen. Luego se va a tomar la primera radiografía, que sería la AP simple de abdomen. Luego se le van a dar las indicaciones al paciente de cómo se va a realizar el estudio o de qué va a tratar este examen. Luego se va a preparar el material cuando ya se sepa que sí se va a realizar el estudio. Y voy a realizar el procedimiento de toma de vena para realizar la inyección de medio de contraste. Y luego se va a continuar con la toma de la rutina radiográfica, la toma de la adquisición de las imágenes radiológicas. Entonces, no les he anotado el material quirúrgico, pero se los voy a mencionar en este momento. ¿Qué material quirúrgico voy a utilizar para un pielograma intravenoso? Bueno, voy a necesitar un frasco de 50 cc de medio de contraste, hidrosoluble yodado no iónico. Voy a necesitar una jeringa de 60 cc. Voy a necesitar una aguja número 18 para cargar el contraste. Voy a necesitar una liga para hacer el procedimiento de toma de vena.
Voy a necesitar torundas limpias y unas con alcohol para desinfectar y hacer la asepsia en la zona de inyección. Y voy a necesitar esparadrapo, ¿verdad? Aparte que voy a necesitar todo mi material radiológico, por ejemplo el equipo, la mesa de exploración, las casetas, voy a necesitar sábanas, etcétera. Luego, en sí, cuando ya yo he inyectado el medio de contraste, voy a empezar con la adquisición de mis radiografías, la cual la primera que ya mencionaba va a ser, porque ya él había tomado preliminarmente la AP simple. Luego mi primer placa ya con medio de contraste va a ser la AP de 1 minuto, conocida como fase nefrográfica. Se refiere a fase nefrográfica porque esta se va a adquirir en la fase arterial. Recuérdense que eh, el medio de contraste pasa rápido por el torrente sanguíneo, por el cual una correcta fase arterial ustedes la van a tener que adquirir alrededor de 30 segundos de la administración de contraste. Si ustedes ya le dan un retardo de más de 1 minuto, se les va a hacer fase venosa, ya va a ser demasiado tardía y no vamos a poder ver concretamente la silueta renal, que aquí la podemos visualizar en esta área. Luego de esa imagen, yo me voy a estar adquiriendo las placas de forma cronológica. Luego voy a adquirir una AP de 5 minutos, siempre de abdomen completo con medio de contraste, en el cual ya vamos a poder visualizar la pelvis renal y los cálices mayores. Miren. Luego de esa imagen voy a adquirir una radiografía en PA de 10 minutos con el propósito de que la radiografía va a ser PA porque le vamos a ejercer más presión a los riñones. Le podemos poner un rodete a la altura del abdomen para que el medio de contraste se vea más concentrado a nivel de la pelvis renal y se vean los uréteres. Ya aquí podemos visualizarlo. ¿Ve? O sea, este es el uréter derecho, el uréter izquierdo. Y ya se ve un poco de medio de contraste a la altura de la vejiga urinaria. Luego de esa imagen yo voy a adquirir una radiografía de abdomen AP de 30 minutos, en el cual ya va a ir pasando el proceso de filtración glomerular. Ya a esta altura se va a encontrar más que todo el medio de contraste a la altura de la vejiga urinaria. Y posteriormente voy a adquirir una radiografía post-micción, ¿verdad? En la que ya el paciente yo lo voy a enviar a casa sin medio de contraste residual. Si el medio de contraste quedara a llegar en abundancia en la vejiga, podría haber una retención urinaria. Ya eso es una sintomatología, ya es una patología a diagnosticar. Y ese es mi estudio radiológico de pielograma intravenoso. Espero que hayan ustedes entendido ese tema. Ya estaré formando los grupos de exposición o de trabajo, mejor dicho, que hace falta porque no han defendido su nota de tercer laboratorio. Agradecerles siempre su asistencia, porque su asistencia se va a tomar en cuenta a medida que ustedes entren al Classroom, vean estos temas de exposición, comenten, y así va a ser su forma de ganarse su nota también. Y mediante los trabajos que yo les vaya dejando. Así que hashtag quédate en tu casa.